¿Te gustaría aprender a calcular maquinaria industrial? Estamos preparando un curso completo con el que podrás aprender a calcular todo tipo de maquinaria industrial. Para entrar es necesario que tengas un perfil mínimo de técnico, es decir, que tengas cierta experiencia diseñando algún tipo de maquinaria o tengas facilidad a la hora de leer normativa industrial y sobre todo entender y comprender todo tipo de planos. Cuando completes la formación vas a ser capaz de poder calcular con total confianza todo tipo de maquinaria industrial, ya sea maquinaria que no tiene una normativa específica o maquinaria que sí que la tiene y vas a aprender a encontrarla, localizarla y ponerla en práctica. Por eso, si estás interesado en calcular maquinaria industrial, no te pierdas el temario que te voy a explicar a continuación de cómo es la formación por dentro. Es una formación corta de aproximadamente un mes de duración y en ese mes vas a ir pasando por los diferentes temas para ir entendiendo qué normativa tienes que utilizar, cómo hacer un informe de cálculo y sobre todo cómo realizar los cálculos de diferentes elementos mecánicos, aplicados 100% al entorno laboral. Este curso de cálculo está dividido en 4 temas. En el primer tema nos centraremos en los informes de cálculo. En el segundo tema veremos las normativas existentes que hay para calcular los diferentes tipos de maquinaria y aprenderás a seleccionar qué normativa es la que tienes que utilizar. En el tercer tema ya sí nos centraremos en los cálculos de elementos mecánicos y veremos los elementos mecánicos más importantes que normalmente en las carreras de ingeniería no se prestan tanto detalle, puesto que requieren casos prácticos para su utilización. Y en este curso vamos a ver casos prácticos para que tú aprendas a calcularlos y a incluirlos en tu diseño. Y el último tema, que será el tema 4, será un tema de proyectos, donde podrás ver informes de cálculo completos de los diferentes tipos de maquinaria. Una vez hayas completado esos 4 temas, vas a poder acceder al módulo final, que consiste en la elaboración de un proyecto completo, es decir, tú mismo realizarás el informe de cálculo que tú quieras y después yo lo revisaré para darte mis comentarios de cómo lo puedes hacer mejor y si hay algún fallo te diré cuál es el fallo para que puedas mejorar y así siempre progresar en el mundo de la ingeniería. Entonces, ahora voy a detallarte tema por tema qué se va a ver dentro de ellos. En el tema 1 vas a aprender cuáles son las características de los informes de cálculo. En este caso vas a conocer qué debe incluir un informe de cálculo y lo que también es muy importante, cómo incluirlo, puesto que no todo es válido. Hay que ponerlo en un orden determinado y con unas características para que sea perfectamente comprensible y no deje lugar a dudas. Después, a título personal, he incluido una referencia sobre la normativa de gestión de calidad ISO 9001. Aquí he querido dar un enfoque a el informe de cálculo, una vez elaborado, qué implicaciones tiene dentro de la empresa y cómo gestionar los cambios que se hagan en ese informe de cálculo o cómo se gestionar los cambios que se hagan en el diseño de la máquina referido al informe de cálculo, puesto que todo tiene que estar 100% relacionado y debe estar 100% correcto una vez terminemos la fabricación real de la máquina. Después vamos a hablar de los diferentes tipos de cálculo y nos vamos a centrar en el cálculo basado en normativas, puesto que hay algunas máquinas que no las podemos calcular como queramos y tenemos que utilizar una normativa que ya está en uso. Esto reduce mucho la dificultad del cálculo, puesto que ya está todo estipulado y entonces nos deja poco margen de error y nos limita la opción de fallos. Otro aspecto muy importante que he incluido en el tema 1 es qué no incluir en un informe de cálculo. Hay muchas cosas que podemos incluir, pero cuando realicemos un informe de cálculo es muy conveniente incluir lo mínimo indispensable para que el informe salga adelante, puesto que así nos evitaremos poner información que después tengamos que modificar en caso de que haya cambios. Quede siempre el informe de cálculo lo más claro posible. Después, para cerrar este primer tema, vamos a mostrar algún informe de cálculo y también otros tipos de informes para que veas cuáles son las diferencias y qué elementos tienen en común. Y así vas a poder distinguir claramente qué es un informe de cálculo, cómo hacerlo y qué no son informes de cálculo, aunque también sean informes técnicos. En el segundo tema nos vamos a centrar en las normativas para el diseño de maquinaria. En este caso vamos a hablar del nuevo reglamento de máquinas, puesto que la directiva actual, que todavía está en uso, dentro de unos años ya no va a estar disponible y vamos a tener que utilizar un reglamento de obligado cumplimiento. Entonces, aquí vamos a dar unas pinceladas sobre los aspectos más importantes del reglamento y también poder resolverte las dudas que tengas del reglamento para que quede totalmente claro a la hora de diseñar un equipo industrial.
Después, en este tema, nos vamos a centrar en la determinación de los coeficientes de seguridad. Este punto es muy importante puesto que en las máquinas que no tienen una normativa específica, los coeficientes de seguridad son un poco dispersos, no están claros y tenemos que elegirlos nosotros. Además, en ciertos cálculos de componentes mecánicos, el diseñador debe elegir qué coeficiente de seguridad es adecuado para su aplicación. Y aquí en este punto vamos a definir las bases para que puedas ajustar el coeficiente de seguridad en función del diseño, la carga y las circunstancias externas de la máquina, ya que son factores claves para la elección del coeficiente de seguridad. Por último, en este tema nos vamos a centrar en buscar y en encontrar normativas específicas para el diseño de maquinaria, puesto que en algunos casos ya se recogen normativas europeas para el cálculo de máquinas, pero en otros casos no están reguladas. Entonces, aquí tenemos varias opciones que son las que veremos en el curso. Si buscar normativas de otros países, consultar a fabricantes, hay un sinfín de caminos que podemos seguir para orientarnos en base a los criterios de cálculo que vayamos a utilizar. Tras estos dos primeros temas ya vas a tener una idea muy clara de cómo hacer el informe de cálculo, qué coeficientes tienes que utilizar y qué normativas tienes que aplicar en tu informe de cálculo. Ahora nos vamos a centrar en este tercer tema en aprender a calcular los elementos mecánicos más habituales que se utilizan en casi todos los equipos industriales. El primero de ellos es el conjunto motor-reductor. Por un lado estaría el motor, en este caso nos centraremos en determinar la potencia y la velocidad, y luego estaría el reductor, que nos centraremos en determinar potencia, velocidad, tipos de anclaje y todas las características necesarias para poder comprar un reductor. También hablaremos de los detalles constructivos que tiene el reductor y que tú debes de considerar en tu diseño, ya que si conoces todos los detalles constructivos o todas las opciones que tienes a la hora de elegir un reductor, es mucho más fácil implementarlo de forma correcta en tu diseño, lo que te ahorrará costes y mucho tiempo de diseño. El segundo elemento que está en todas las máquinas son los ejes de transmisión. En este caso vamos a aprender a calcular cuál sería el diámetro mínimo y hablaremos de los materiales de construcción de estos ejes de transmisión, ya sean ejes pequeños o ya sean ejes bastante más grandes. En este aspecto utilizaremos la ecuación de Marin con sus coeficientes para determinar la resistencia a fatiga y así obtener un diámetro mínimo resistente para nuestro equipo. El siguiente elemento mecánico que vamos a calcular son los cilindros tanto neumáticos como hidráulicos, ya que con estos componentes podemos mover elementos con una fuerza determinada. También nos centraremos en el cálculo de pandeo para asegurarnos que nuestro cilindro va a funcionar correctamente en función de la carrera útil que tenga ese cilindro y la carga que soporte. El siguiente elemento mecánico que también se utiliza en casi todas las máquinas son los rodamientos, ya sea en ejes o en ruedas. Este elemento mecánico es muy importante puesto que el cálculo es bastante complejo y ya los fabricantes ofrecen herramientas de cálculos para hacerlo bastante más sencillo. Pero aún así es muy importante saber determinar qué coeficiente de seguridad quieres aplicar y saber elegir qué tipo de montaje se va a realizar en el rodamiento, porque hay muchos tipos de rodamiento y su colocación y su montaje influyen en el diseño del equipo. Pues aquí, en este punto, lo vamos a ver en detalle. El siguiente elemento mecánico que vamos a tratar son los engranajes. Es cierto que este componente no está en todas las máquinas, pero se utiliza con mucha frecuencia para hacer transmisiones. En este caso, no nos vamos a centrar en los engranajes que habría en un reductor, puesto que este punto ya lo hemos tratado anteriormente, sino vamos a centrarnos en el cálculo de engranajes que no sean de cajas reductoras comerciales, es decir, algo especial. Y trataremos también criterios de diseño de estos engranajes. Por último, nos centraremos en las guías lineales, y aquí aprenderemos a calcular cuánta carga tenemos que poner en cada guía lineal, cómo seleccionar nuestra guía y también cómo hacer el montaje de esta guía en nuestro diseño, ya que aquí es un factor clave la alineación de las guías y las tolerancias para que luego esas guías se muevan con total libertad y no ofrezcan una resistencia extra, que nos haría incrementar las fuerzas para ejecutar ese movimiento. Por último, en el tema 4, que ya es el último tema de la formación, una vez que ya has aprendido a calcular todos los elementos mecánicos, aquí nos centraremos en hacer informes de cálculo sobre maquinarias reales para que tú veas cómo debes incorporar a los informes de cálculo todos estos cálculos que hemos hecho en el tema anterior y a su vez en los temas anteriores con la normativa, de forma que quede un informe completo, cerrado y totalmente entendible para cualquier otra persona. Y así estemos seguros de que cumplimos las normativas existentes. En este caso veremos
3 proyectos de cálculo. El primero es un equipo de limpieza de fachadas. Son las máquinas que se ponen encima de los edificios para limpiar los cristales. Desde encima del edificio se descuelga una cesta con 2 trabajadores que van limpiando todos los cristales. El segundo proyecto que veremos consiste en los cálculos de una reforma de un vehículo. En los vehículos industriales es habitual hacer este tipo de proyectos, pues aquí veremos los cálculos de un proyecto industrial de forma que sepas qué cálculos tienes que poner y qué cálculos no tienes que poner. Por último, veremos un proyecto de cálculo de una mesa elevadora. En este caso, veremos la elevación de la carga y también la traslación, de forma que sepas claro cómo incluir cada uno de los movimientos en un proyecto técnico. Y ahora, una vez que ya has completado los 4 temas de la formación, llega la hora del proyecto final. Esta es la parte más importante en la que tú cobras todo el protagonismo, puesto que aquí tú eliges qué proyecto industrial vas a hacer y con ello me vas a presentar a mí tu informe de cálculo. De esta forma que tú eliges la máquina, eliges las cargas, eliges absolutamente todo y me presentas el informe de cálculo, de forma que yo lo voy a revisar y a leer con detenimiento para ver si todo encaja perfectamente, si es 100% entendible y si tiene algún fallo. De esta forma podrás mejorar en tu camino como ingeniero. Y estos son los temas que va a constar el curso de cálculo de diseño de maquinaria industrial. Si tú crees que falta algún tema o te sientes identificado con algún tema y quieres hacer alguna duda, este es el momento. Escríbeme en los comentarios todas las dudas que tengas sobre el temario de este curso. Cuando tengamos totalmente terminado esta formación y ya te puedas inscribir a ella, haremos otro vídeo explicando todos los detalles de cómo inscribirte a la formación, su precio y todas las características del curso. También me gustaría saber qué opinas de esta formación. Si piensas que se me ha olvidado algún elemento importante que consideres súper importante para un informe de cálculo, ya sea un elemento mecánico que no hayamos incluido, o sea una parte del informe de cálculo que creas que hay que resolver esa duda y hay que explicarlo de forma detenida. Quiero saber todas tus opiniones acerca de esta formación sobre cálculo de maquinaria industrial. ¡Hasta pronto!